Wow. Ahí está. El día de hoy hay una palabra de parte de Dios súper importante para cada uno de nosotros y espero que me regale su atención solamente unos minutos. Va a ser poco corto. Bueno, siempre así es la mentira que dicen todos los pastores, porque nos gusta hablar de más. Pero diga conmigo el inconveniente. El inconveniente de las cosas, el inconveniente de la vida, el inconveniente de no ser, el inconveniente de no poder realizar las cosas, el inconveniente de haber nacido en algún lado, el inconveniente de no estar completo, el inconveniente de no haber llegado a tiempo, el inconveniente de no haber nacido en la familia correcta, el inconveniente de haber tenido una vida de desorden. Siempre hay un inconveniente en nuestra vida. Vamos a Isaías 53 y este pasaje nos prepara para lo que va a ser nuestro día de celebración de Easter. En Isaías 53 dice: ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado, rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento. Y aquí hay una profundidad increíble. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. 330 profecías y un poco más de profecías revelaban el nacimiento de un hombre. Pero hay un profeta llamado Isaías y en este capítulo 53 empieza a describir en una foto, quiere imaginarse en su mente una foto mental de cómo sería Jesús. Dios le está revelando a Isaías en ese momento una foto virtual del Salvador del mundo. Le está diciendo: Isaías, así se va a ver aquel hombre que va a transformar la humanidad. Yo creo que Isaías como profeta en algún momento, en esa foto mental que se hacía de Jesús, quizás de todo lo que él había experimentado, había visto, tenía en esa idea mental a un hombre fuerte, a un hombre de apariencia bella, a un hombre con un liderazgo increíble, a un hombre distinto a lo que Dios le estaba revelando en ese momento. Dios le estaba dando la descripción de quién sería este Jesús, de cómo se vería ese Jesús. Y le dice: te voy a describir cómo va a ser el Salvador de la humanidad. Y le empieza a describir todas estas cosas. Imagínate describir algo que tú no puedes ver. Imagínate que Dios te da una revelación de algo que no conoces, pero esa revelación no se parece a nada de lo que tú esperas. No se parece ni un poquito al milagro que tú sueñas. No se parece a lo que te han dicho o lo que te han ofrecido o a lo que has orado, porque a veces oramos por alguna necesidad. A veces oramos por un milagro, pero desafortunadamente cuando Dios revela algo es lo contrario a lo que tú esperas de parte de Dios. Isaías está describiendo y escribe y escribe y escribe y empieza a plasmar la voz de Dios en el Hijo de Dios. El Hijo de Dios sería un vástago tierno. ¿Qué es un vástago tierno? Es una ramita tierna. Lo describe también como la raíz en tierra seca. Hay una raíz que está en la tierra seca, en medio de la sequedad, en medio del desierto. Él sería una raíz. Y lo sigue describiendo y también describe que tampoco tendría belleza. Muchos pensamos que Jesús sería un personaje bello, lindo, alto, mexicano. No se crea. Pero desafortunadamente no tenía belleza. La palabra lo describe y dice: no tenía belleza alguno. No era guapo, sin majestad alguna. Y a mí me intriga la palabra mientras estudiaba y meditaba este pasaje. Me intriga la palabra que dice que ni siquiera los hombres se atrevían a verlo.
Y mi pregunta es, ¿cómo se vería Jesús? ¿Se vería como ese Jesús de las telenovelas? ¿Como el de Chosen, el escogido? ¿Como aquella película que hemos visto tanto tiempo? Mas sin embargo, la revelación a Isaías les estaba diciendo: es una raíz en tierra seca, no va a tener belleza, no va a ser majestuoso. Y creo que esa sería la peor descripción para alguien que va a venir a libertar a un pueblo, para alguien que no se le ve liderazgo por ningún lado. Y escucha bien, porque hoy desperté inspirador y dice: aunque tu pasado sea oscuro, con Dios tu futuro es brillante. Porque el futuro o el pasado o la descripción que otros tengan de ti no determina el resultado de tu posteridad. La descripción que estaba dando Isaías era una descripción del Hijo de Dios. Isaías está describiendo al Redentor del mundo, al Salvador del mundo, y está escribiendo que todos evitarían mirarlo, evitarían mirar al Hijo de Dios, que no lo encontrarían atractivo, que no habría belleza en él. Y si te pones a pensar y entender lo que está escribiendo Isaías, te darás cuenta que Jesús también fue rechazado desde su nacimiento. Fue rechazado aquel niño que le hacían bullying. Uno no piensa esas cosas, pero realmente la palabra dice que Jesús sufrió bullying todo el tiempo. A mí me hacían un montón de bullying en la escuela, en la secundaria. Por lo guapo que era, me decían: no, tú no perteneces acá. Hoy viene con todo. Hoy es que le digo a las personas: nosotros tenemos la motivación muy alta todos los días. ¿No? ¿Hay algún argentino acá? No hay argentinos. Bueno, ¿sabes que Jesús puede entenderte? Jesús puede entender el rechazo de tus padres. Jesús puede entender el rechazo de tu familia. Jesús puede entender el rechazo de tu iglesia. Jesús puede entender el rechazo de tus hijos. Jesús puede entender el rechazo de tus amigos, porque Él sufrió el rechazo desde que estuvo en esta tierra. A veces imaginamos la vida de Jesús como una vida de un hombre, un líder que todos querían estar con Él, que todos querían abrazarlo, que todos querían sus milagros, pero no querían su persona. Porque la palabra de Dios me lo describe y me describe que ese Jesús no era un Jesús atractivo y que no poseía el estereotipo de un líder judío. Si nos vamos a lo que dice Samuel describe, escuchen lo que dice Samuel, y dice: Saúl era más alto que todos en el pueblo y nadie le llegaba al hombro. Saúl era un tipo súper alto, primer rey. Y si nos vamos a la descripción de David, la palabra de Dios habla que David era de semblante hermoso, era una mezcla de judío mexicano o algo así. David era hermoso, y entonces al ser David así, Isaías lo que esperaba era ver a alguien así, alguien aceptable, alguien hermoso, alguien alto, alguien que usted sabe cuando entra alguien al cuarto y se ve y dice: no, ese tipo se ve que es un hombre de negocios. Pero no tiene que ser así, porque hay otros chaparritos que también la hacemos y que entramos y que también nos vemos como hombres de negocios. Pero Jesús, con la descripción del profeta Isaías, no cabía en ninguna parte de esto. No cabía lo que él estaba viendo, lo que él estaba escribiendo, la revelación de Dios a su vida. Yo creo que me hubiera detenido como Isaías a decirle: a ver Dios, ¿será que podemos regresar nuevamente y me puedes describir nuevamente a ese personaje que tú le llamas que será el Hijo de Dios? ¿Me lo puedes describir una vez más? Porque no lo estoy entendiendo. No estoy entendiendo que este Jesús sea el que tú me estás enseñando y revelando en este momento. Es muy raro. Y así pasa en la vida con nosotros. Y así pasa en nuestras situaciones. Y así pasa en nuestra historia. Y así pasa en todas las cosas que quizás nadie acepta de nosotros. De dónde salimos, los padres que tuvimos,
las situaciones por las que pasamos. Jesús no se vería como eso. Nadie lo aceptaría, sufriría la burla de todos, mas sin embargo tenía un futuro brillante, siendo el plan más increíble que Dios había orquestado en los cielos para regresarle la dignidad, la esperanza y la vida eterna a cada ser humano de este planeta. Quizás tú no te parezcas al milagro que muchos esperan. Quizás tú no tengas las habilidades que muchos buscan para ser lo que tú eres. Quizás tú no hayas nacido en la ciudad, en el lugar, en el país donde muchos podrían esperar a un líder, a un hijo de Dios, a un hombre, a una mujer que va a cambiar corazones. Mas sin embargo, Dios nos enseña a través de este relato que no importa de dónde hayas nacido, ni cuál sea tu apariencia física o cómo los demás te vean. Lo importante es que cuando te conviertes en un hijo de Dios, tu apariencia física, tu apariencia y donde hayas nacido y vivido, no importa, porque Él te comenzará a usar de una manera increíble para seguir extendiendo su reino en esta tierra. Porque eres una hija de Dios y porque eres un hijo de Dios. Escuche bien, los tiempos de Jesús. ¿Sabe cómo eran los tiempos donde iba a nacer Jesús? Tampoco fueron los ideales para nacer ahí. Las injusticias sociales. Me imagino que en ese entonces apedrear a una mujer y que los hombres se reunieran para celebrar la muerte de una mujer, apedreándola porque había cometido pecado, era de todos los días. La injusticia social, la injusticia en la pobreza, era algo normal. El desprecio de la gente a la gente pobre, el desprecio a aquellos que todos los que estaban lisiados, todos los que carecían de algo en la vida. Yo no hubiera calificado porque a lo mejor tengo una cicatriz muy grande en la pierna y no hubiera calificado para entrar a una iglesia. Porque aquellas personas que sufrían de algo, si no tenían un dedo completo, si no tenían una pierna completa, si eran ciegos, si tenían alguna limitante física, no calificaban para entrar a un lugar de reunión para conocer más de Dios. Y eso era completamente normal. Por eso es que Jesús, cuando viene a la tierra, comienza a sanar a los ciegos, a dar vista a los ciegos, a hacer oír a aquellos que no escuchan, a los sordos, a levantar a los paralíticos. Porque Jesús trajo dignidad a cada uno de ellos. Cuando tú llegas al conocimiento de Jesús, lo primero que Jesús trae a tu vida es dignidad. Te trae dignidad. Porque no importa quién eres, no importa lo que no tienes. Lo importante es que tengas un corazón para aceptarlo y para aceptar la vida eterna en tu vida. Eso es lo más importante de la descripción de ese Jesús. Pero nació en esos tiempos difíciles, en el sistema más corrupto, en la política más corrupto. Habían sido invadidos por los babilonios, habían sido invadidos por los persas, por los griegos y finalmente conquistados por los romanos. Israel era una tierra seca para nacer. Israel era lo más seco, lo más sucio, lo más indigno del planeta en ese momento en el que Isaías está escribiendo lo que va a venir para esta tierra. Un pueblo destruido, acabado, una misión para un hombre, y él sería el vástago, que dice Isaías, el vástago, esa ramita, esa raíz en la tierra seca. Ese sería el Hijo de Dios en la tierra. El lugar de su nacimiento, ¿recuerdan? A algunos de nosotros da un poquito de pena decir de dónde somos. Juan capítulo 1 habla, y en una conversación entre los discípulos dice: Felipe era del pueblo de Betsaida. Lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús. ¿De dónde? Dígalo fuerte, ¿de dónde? El hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. De Nazaret, respondió Natanael. ¿Acaso de ahí puede salir algo bueno? ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Sabe? Nazaret en ese entonces era lo más sucio, el basurero de la época, lleno de pobreza, lleno de
tanta injusticia social. Y ahí el Padre Eterno decidió que ahí iba a nacer e iba a crecer su hijo, en Nazaret, en la injusticia más grande. Iba a crecer alrededor de gente pobre, de gente humilde. Iba a crecer alrededor de todos los que se burlarían de él en su niñez, quizás en su adolescencia, de Nazaret. Y Natanael dice: qué bueno puede salir de esa ciudad, qué bueno puedo salir de ese pueblo. Pero Jesús siempre se presentó: yo soy Jesús de Nazaret. Yo soy ese Jesús que salió de ese pueblo, que salió de aquel lugar donde nadie cree, que salió de ese lugar donde hay injusticia, que salió de ese lugar donde hay pobreza. De ahí yo salí. Y por eso se preguntaban los discípulos: Jesús de Nazaret, si en Nazaret no puede salir nada bueno. Vengo de donde nadie quiere salir, de donde nadie piensa que algo bueno puede surgir. Vengo del lugar, de la ciudad, de la colonia, vengo del estrato 1, de ahí vengo. No te avergüences de la familia que vienes, de la ciudad que naciste, porque hoy Dios te ha dado esa oportunidad, que algo bueno salió de ahí, porque hoy estás aquí. Algunos de nosotros, muchas de las ocasiones, nos avergonzamos de decir de dónde salimos. Nos avergonzamos de decirle: bueno, soy del Meta, soy Catracho, soy Chilango, soy del Llano, soy Chapín, soy mexicano. Vengo de donde nadie cree que algo bueno hubiera pasado. Jesús decía: yo vengo también de ese mismo lugar donde tú naciste. Vengo de ese lugar donde nadie creía que ibas a llegar, donde nadie pensaba que ibas a formar una familia, donde nadie pensaba que ibas a tener un coche en tu vida, porque quizás nadie tenía coche y hoy tú tienes un coche. De esas ciudades donde yo vengo. No te avergüences de donde Dios te ha sacado. No te avergüences del lugar donde naciste, porque el lugar de donde naciste es el lugar que Dios diseñó y Dios escogió para que tú puedas hoy en día ser también de bendición a cada una de esas situaciones y personas que te rodean. A cada una de esas condiciones yo le puse el inconveniente, porque había un inconveniente muy grande para que Jesús se viera como el Hijo de Dios. El inconveniente era que el tiempo de su llegada a esta tierra era muy difícil, la política era muy difícil, la vida social era complicada, y a eso le llaman los inconvenientes de la vida. Los inconvenientes de nacer donde quizás nadie quiere nacer, de hacer y de sufrir, y de que todos se burlen de ti, y de que nadie crea y que nadie quiera seguirte. Esos son inconvenientes de la vida. Y cada uno de nosotros tiene inconvenientes en la vida. Tú tienes inconvenientes, tienes dificultades, incomodidades, barreras, obstáculos, impedimentos que no te hacen ver el favor de Dios en tu vida, que no te hacen ver lo que Dios escribió en tu historia, que no te hace ver lo que sigue adelante, que aunque tu pasado y la descripción de tu pasado sea distinta, tu futuro en Dios es brillante cuando empiezas a ver la revelación que Dios tiene de tu propia vida. Isaías estaba escribiendo la revelación del Hijo de Dios, pero yo creo que hoy Dios está describiendo la revelación de tu vida, la revelación de tu familia, la revelación de tus hijos, la revelación de ver a tus niñas crecer, y la revelación de que cuando tú estés grande y estén grandes puedas ver el título universitario pegado en el cuarto tuyo diciendo: wow, esta es la revelación que Dios tuvo para mis hijos. Tú no puedes ver lo que Dios tiene para ti. ¿En serio uno de tus hijos va a llegar donde va a llegar? ¿En serio tu familia va a hacer lo que? Lo dudo. Algunos de nosotros quizás no hemos tenido la mejor vida, pero incluso esos inconvenientes que la vida te ha puesto en el camino, esos obstáculos, esos impedimentos, son parte de esa revelación que Dios trae para tu vida, para tu futuro, para el futuro de tus generaciones. Ahí están esas situaciones, esa adversidad, en esas condiciones donde es ahí donde Dios manifiesta su compasión, su dulzura, su paz. Porque Isaías lo describe como una raíz en tierra seca.
Naturalmente las raíces de las plantas es donde hay humedad, donde hay vida. Pero cuando Isaías dice que hay una raíz y que Jesús sería una raíz en una tierra seca, ¿sabes por qué? Porque tener a Jesús y plantar a Jesús, para Él no necesita tener las condiciones correctas para que algo pueda nacer. Para Él no le importa si dentro de tu atmósfera, dentro de tu hábitat, dentro de tu historia todo está seco. Porque dice que Él es la raíz que está en esa tierra seca. Y esa raíz es la que produce fruto. Y esa raíz es Jesús. Para cualquier inconveniente, para cualquier tierra seca, hay un consejo que dice: planta a Jesús. Si hoy tienes un negocio que no es próspero, que está en tierra seca, planta a Jesús. Si hoy tienes unos hijos que están y no quieren nada de conocer de Dios, en tierra seca, planta a Jesús. Si en tu vida está todo seco a tu alrededor, si no encuentras solución, la solución es plantar a Jesús. En la situación económica donde estás, planta a Jesús. En la familia, en el negocio, en esta ciudad, planta a Jesús. Porque cada vez que haya una tierra seca, es un lugar ideal para plantar a Jesús. Porque cuando tú plantas a Jesús, no tienen que estar las condiciones perfectas para que haya fruto. Porque cuando llega Jesús, todo lo demás a su alrededor es tocado por su presencia. Escuche bien. Hoy escribía estas palabras: habrá algo imposible cuando plantas a Jesús. Los comunistas tratan de esconder su nombre, los progresistas intentan eliminarlo, la política trata de censurarlo, los medios sociales intentan que no sea filtrado. Pero lo que no saben, lo que no imaginan es que el nombre de Jesús y su evangelio no puede ser detenido. Ni las fuerzas de la muerte pudieron encerrarlo, ni las profundidades de una tumba pudieron congelarlo, porque su nombre nació en la adversidad. Y Dios es un experto en las adversidades, en los inconvenientes de la vida. Alguien dijo: en China jamás entrará la palabra de Dios. Fue tierra seca. Pero Isaías dice que es una raíz en tierra seca. Hoy en día una de las iglesias que ha crecido a nivel enormes fue en aquella iglesia en aquel país donde cerraron las puertas y dijeron: Jesús acá no entra. Hoy China tiene una de las iglesias más grandes del mundo. Planta a Jesús en Rusia, y en Rusia el nombre de Jesús será predicado y será conocido. Plántalo en Medio Oriente y el resultado seguirá siendo el mismo, porque su nombre es sobre todo nombre. Y su poder más grande que cualquier poder en el universo. A eso le llamo inconvenientes de la vida. A eso le llamo plantar en tierra seca. ¿Cuáles son tus inconvenientes? ¿Cuáles son tus obstáculos? ¿Qué te impide seguir a Jesús? ¿Qué te impide entregarle tu vida a Jesús? ¿Qué te falta para creerle? ¿Cuáles son tus dudas acerca de Jesús? 330 profecías. 700 años pasaron antes de que la revelación que se le estaba dando al profeta Isaías, esa revelación, 700 años pasaron para que esta revelación pudiera ser realizada, y 330, que sería un número incalculable y que nadie jamás en la historia de esta humanidad ha podido tener tanta referencia de quién sería el Hijo de Dios. ¿Cuáles son tus inconvenientes de dar el siguiente paso y de decirle sí a Jesús? Y de creer que Él es el Hijo de Dios, y de creer que Él vino a esta tierra, y de creer que se levantó de los muertos, y de creer que hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Cuáles son tus inconvenientes en la vida para creer de este Jesús?
Yo le digo: Señor, en esta vida te voy a predicar, y si tengo otra vida también te seguiré predicando, y si tengo otra vida también, porque te conocí, y cada vez que te conozco me enamoro más de ti, me enamoro más de tu gracia, me enamoro más de tu favor y de tu misericordia. Y conocerte fue la experiencia más grande que jamás haya tenido en la historia de mi vida. Y quizás has tenido buenos triunfos, quizás has disfrutado ver nacer a tus hijos el día de tu boda, abrir un negocio, pero cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, tu historia cambia, porque hay una sello, una marca que dice: este día es un día inmemorable en mi vida. Yo recuerdo el día que recibí a Jesús. Nací en una iglesia cristiana, fui hijo de pastor, pero a los 11 años, en un pequeño campamento de niños, alguien me contó la historia de este Jesús, y alguien me dijo: ese es Jesús. Y ese día decidí abrir mi corazón a la edad de 11 años y decirle: Jesús, creo en ti, creo que eres el Hijo de Dios y quiero creer siempre en ti. ¿Cuál es el inconveniente que viene a tu vida para creer en ese Jesús? Y para decirle: aunque pase lo que pase en mi vida, tú serás la experiencia más grande que he podido vivir en esta vida. Y yo le agradezco a Dios que si en esta vida me dio la oportunidad de disfrutar cosas, lo más increíble de mi vida ha sido conocerle, y ha sido servirle, y ha sido la confianza que Él me ha dado para hablar de su palabra. Hechos capítulo 8, verso 28. ¿Me regalan 5 minutos más? No oí muchos amenes. Hoy sí me decepcionaron. Yo acá todo emocionado, todo: sí, Señor, ya estamos de otro nivel. ¿Y me regalan otros 5 minutos? Bueno, eso sería un poco más motivador. Le cuento esta historia y termino, porque yo sé que algunos ya se aburrieron. Hechos capítulo 8 dice: un ángel del Señor dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja a Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar, y de regreso a su país iba sentado en su carro leyendo. ¿Qué iba leyendo? Iba leyendo lo mismo que leímos nosotros en este mensaje antes de comenzar. Iba leyendo el capítulo 53 del libro de Isaías. Iba leyendo la descripción de aquel Jesús que leímos al principio. Iba leyendo esa descripción de todo lo que Isaías, de la tierra seca, del vástago, sin atractivo, lo iba leyendo. Iba ahí, pero había algo que él no sabía. En el verso 32 dice el pasaje de las escrituras que estaba leyendo, era el siguiente: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describiría su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la escritura, le anunció la buena noticia acerca de Jesús. Jesús tenía poco que había nacido y había muerto en la cruz del Calvario, y ahora Felipe era uno de los discípulos de Jesús. Se encuentra un eunuco con adversidades, con limitaciones, de otro país, de otro lugar, de otro estrato social. Mas sin embargo, en ese momento se le acerca y le comienza a hablar la buena noticia acerca de Jesús. Le empieza a contar acerca de este Jesús que había hecho milagros. Le empieza a contar la historia de la cruz, y le empieza a decir: hay una historia de este hombre. Lo que estás leyendo ya no es el pasado, ya no es una profecía, porque la profecía acaba de cumplirse hace algunos meses. El Hijo de Dios vino a la tierra, el Hijo de Dios ha muerto por tu vida, el Hijo de Dios estuvo presente, el Hijo de Dios hoy puede salvarte, el Hijo de Dios ya estuvo aquí. Le empieza a revelar Isaías 53. Tú y yo tenemos esa revelación de parte de Dios, de decir: Él ya vino a la tierra, ya sufrió por nosotros, ya murió por nosotros. El Hijo de Dios está en medio de nosotros a través de su Espíritu Santo. Mientras él iba por el camino, le reveló y también le dijo:
Este es un mensaje directo a aquellos que aún no le han entrado al ruedo. Y también le dijo, Jesús, el Hijo de Dios, se bautizó en las aguas. Juan el Bautista lo bautizó y le contó quizás la historia donde el Hijo de Dios fue bautizado y donde sucedieron las tres cosas, donde Jesús estaba siendo bautizado. Y en el momento de estar bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre la vida de Jesús. Los cielos fueron abiertos y una voz se escuchó y dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo placer, en el cual me enriquece mi corazón, y lo nombra como su Hijo. El verso 33, después de haberle contado esa historia, le dice: mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mire usted, aquí hay agua, ¿qué me impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo dé ese paso de fe? La pregunta para ti el día de hoy, que el miércoles tenemos bautizos, es: ¿qué impide que tú seas bautizado? Hoy te he hablado del mensaje de la cruz. Te he hablado de la profecía de Isaías. Te he hablado de esa revelación que Dios trajo al profeta. Te he hablado de lo que Jesús hizo en la tierra. Te he hablado de su muerte, de su resurrección, de su vida. Lo mismo que Felipe le compartió al eunuco, pero el eunuco sabía que quizás había algún impedimento para que él pudiera dar ese paso. Y el impedimento era que no había agua. Dijo: es que no hay agua. Necesito bautizarte, necesito sumergirte, necesito que hagas lo mismo que Jesús hizo en la tierra. El eunuco estaba tan necesitado que dijo: bueno, a lo mejor hay algo que me impida, a lo mejor no soy la persona correcta, a lo mejor no estoy en el tiempo correcto, a lo mejor solamente el bautismo y recibir a Jesús es para los judíos, a lo mejor ¿qué es lo que me impide? Y entonces Hechos 6 habla, dice: entonces mandó a parar el carro y dijo: detengan ese carro, porque ahí encontré un pedacito de agua, encontré un charquito de agua. Y si es cierto todo lo que tú me has dicho, si me has revelado Isaías 53, si lo que tú me has dicho ha convencido mi corazón, ahí hay agua, detengan el carro, porque quiero ser bautizado, porque quiero dar ese paso, porque realmente en mi corazón sé que Jesús vino a esta tierra. La palabra de Dios, creo que más clara hoy no puede quedar acerca de los pasos que tenemos que dar para realmente seguir a Jesús. Jesús no es una historia, no es una fábula. Jesús es el Hijo de Dios hecho carne. Vino a esta tierra a morir por nosotros en la cruz del Calvario, a darnos vida eterna. Y ese es el mensaje más grande y más poderoso que en cualquier púlpito se puede predicar. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús ya pagó el precio. Jesús es el puente para la vida eterna. ¿Cuál es el impedimento que tenemos para seguirlo? ¿Por qué te cuesta seguirlo? ¿Por qué te cuesta creerle? ¿Por qué te cuesta decirle: Dios, acá estoy? Sí, a mí me bautizaron cuando era bebé, pero esa era la fe de tus padres. Hoy en día tú tienes que tener la fe para decirle: yo quiero dar ese paso de fe, yo quiero hacerlo. Yo quiero reconocer que Jesús es mi Salvador, es el que ha venido a libertarme de la muerte, es el único que ha podido arrebatar las llaves de la muerte. Y hoy la muerte para todo aquel que cree en Cristo. No existe la muerte física sí, pero hay una vida eterna que nos espera después de esta vida. Y decirle: yo estoy listo para esa vida eterna. Ese es el mensaje de la cruz. Ese es ese vástago, esa raíz en tierra seca. Y si tú dices: no tengo las condiciones, no vengo de donde quizás alguien, mi pasado, mi historia, muchos me conocen, todos venimos del mismo lugar, conocen mi historia, conocen el desastre de hombre, de mujer que fui antes. Hoy puedes comenzar una nueva historia y decirle: Jesús, algunos que están alejados de Él, decirle: quiero reconciliarme contigo, quiero reconciliarme con tu Espíritu Santo, quiero reconciliarme y reconectarme nuevamente, porque sabes, Jesús mismo dijo: alejados de mí no pueden hacer nada.
alejados de mí, tarde o temprano te empiezas a secar. Así como los racimos de uva, cuando pasa el tiempo y cuando tú regresas se empiezan a secar porque ya no hay vida en la raíz. La raíz es Cristo a través de su Espíritu Santo que está en nosotros y que nos da vida. Espero que cada uno de nosotros al partir de esta tierra podamos haber disfrutado y haber tenido el privilegio de un día decirle a Jesús: Jesús, te acepto en mi corazón. Decirle: Jesús, te acepté a los 11 años. Jesús, te acepté a los 35 años. Jesús, te acepté a los 60 años. Y esa fue la mejor experiencia de mi vida. Y una experiencia que no cambiaríamos por nada. ¿Qué inconveniente tienes para tu vida? Para decirle: Jesús, quiero nuevamente renovar mis votos contigo. Ahí donde estás, cierra tus ojos un segundo.